Esta es la pequeña ciudad rumana de Vicas. Y esta es Antonella Andonescu, a quien sus vecinos conocen como Coca. Buenos días, doña Margareta. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Hace unos años regresó a su patria desde Italia. Hoy se dedica a cuidar a personas mayores en su tierra natal. Buenos días. ¿Se encuentra bien? Debemos empezar el día con una sonrisa. Es algo que tenemos muy claro. Recorro el asilo charlando con los residentes, simplemente para alegrarles un poco el día. Hasta 1989, Vicas era una importante ciudad industrial. Desde entonces, casi la mitad de sus antiguos habitantes se han marchado. La mayoría de los jóvenes se fueron a Italia a trabajar y ganar dinero. Muchos de ellos ya no volverán, como Andra, la sobrina de Coca. Cuando voy a Rumanía, me gusta quedarme un mes de vacaciones, pero no siento que quiera vivir allí. Vicas es una pequeña ciudad en el corazón de la región rumana de Moldavia, a unos 400 kilómetros al norte de Bucarest. Aquí viven unas 6.500 personas. Hace 30 años eran más del doble. Hoy en día en la ciudad se ve sobre todo a gente mayor. Tras la caída de la dictadura del Partido Comunista, el desempleo aumentó drásticamente. A esto le siguió una ola de emigración. La mayoría de los jóvenes se fueron de la ciudad hacia Europa Occidental, dejando atrás a sus padres y abuelos. Coca cuida de algunos de ellos. Cuando hay buen clima, suele salir de paseo con ellos, como hoy. Cuando hace buen tiempo, salgo con las personas mayores, con las que pueden caminar bien, pero también con las que están en silla de ruedas, porque en el auto podemos llevar a quienes no pueden caminar. Vamos al lago a disfrutar de la naturaleza. A menudo salimos a recolectar hierbas o a recoger fruta. Coca tiene su propio embarcadero en el lago Vicas, donde está amarrada su lancha. La compró para los residentes de su residencia de ancianos. La idea se le ocurrió hace un año, cuando vio a unos turistas dando un paseo en lancha. A bordo caben 12 personas. Que una mujer esté al timón es algo bastante inusual por aquí. Las lanchas a motor se consideran asunto de hombres. El lago Vicas, un embalse, es el lago artificial más grande de Rumanía. Se creó en 1950 durante la construcción de una central hidroeléctrica y se extiende a lo largo de unos 35 kilómetros cuadrados. Por supuesto, la excursión también incluye música, sobre todo éxitos de antaño. Coca trabajó casi 10 años en Italia como cuidadora de personas mayores. Allí aprendió a tratar con personas enfermas y de avanzada edad. Hoy ella misma dirige un hogar de ancianos con capacidad para 80 personas. La demanda es alta, ya que el envejecimiento de la población hace que se requiera un gran número de estos establecimientos. Las instituciones estatales son escasas y la calidad de muchos oferentes privados está muy por debajo de lo considerado normal en el rubro. Levante los dedos. Levante los dedos. Y ahora ponga el puño aquí. Aquí. Bravo. En el asilo de Coca, la atención es asequible y confiable, y sobre todo personalizada. Incluso la propia directora dedica mucho tiempo a sus residentes.
Jugamos a las cartas, al dominó y al rumi. Juegan todos los días y yo casi siempre participo. Mi visita siempre les anima. Siempre me dicen, señora Coca, ¿puede pasar más tarde para que charlemos? Me encantaría pasar más tiempo con ellos. Si tuviera 8 o 10 horas al día, las pasaría con ellos. Pero no tengo ese tiempo porque tengo que ocuparme de todos los demás problemas. A Coca le encanta charlar con Vasile Yuganaru, quien trabajó durante décadas en la fábrica de cemento de Vicas, la más grande de Rumanía. Se dedicaba a la producción de fibrocemento y tiene mucho que contar sobre la época en que la industria de Vicas aún era importante. Bueno, nos mandaron allí, pero no solo a mí, sino a todos los de mi promoción, y nos repartieron por los distintos departamentos. Trabajé ahí desde el 78, o sea, desde que me contrataron. La vida en la fábrica era realmente dura. Respiré muchas sustancias tóxicas, sobre todo en los años previos a la privatización. Hasta que la modernizaron y pusieron filtros de partículas nuevos. Sí, pero eso fue más tarde, después de los años 90. Hasta entonces había respirado tanto polvo. Dios, ¿te acuerdas de cómo eran aquí las cosas? ¿Cómo eran los bosques? Todo estaba blanco por la fábrica de cal. Los árboles parecían un bosque de abedules. Eso hizo que también enfermaran otras personas. Muchos padecían enfermedades como la silicosis. Muchísimos. Coca ha vivido de cerca la evolución de su país natal. Al terminar la escuela, también ella se dio cuenta de que tenía que irse de Rumanía si quería tener un futuro. Se marchó a escondidas, sin siquiera avisar a sus padres. El primer país en el que vivió fue Turquía. La primera vez que me fui al extranjero fue a Estambul para trabajar. Me quedé allí 3 años. Durante ese tiempo conocí al papá de mi hijo mayor. No quise casarme, no quería quedarme con él. Pero se quedó para trabajar. Y cada vez que visitaba su país natal, para sus sobrinas era una fiesta. Cuando regresaba de Turquía me esperaban como si fuera Santa Claus, porque siempre les traía muchos regalos. Allí solo trabajaba para mis hermanas y sobrinas, no hacía nada para mí. Todas ellas tenían una vida más dura, tenían que arreglárselas con una situación económica peor. No importaba cuánto ganara en ese entonces, siempre les preguntaba qué necesitaban. Les daba dinero y les compraba todo lo que necesitaban. Después regresaba a Turquía con las manos vacías. Todavía no tenía hijos y para mí solo gastaba lo que era realmente necesario. Hoy en día la situación es muy diferente. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Mira, quiero mostrarte una sorpresa. Mira lo que encontré. Sí, enséñame. Estuve revisando los álbumes de fotos y encontré estas fotos de cuando eran unas niñas pequeñas. Y todos decían que eran mis hijas. Sí, sí. ¿Ves, Gisy? Es tu mamá cuando era pequeña. Así era mamá de pequeña. Giselle, ¿qué estás haciendo? Mira a Coca. Bueno, chicas guapas, estoy deseando saber de ustedes. Adiós. Andra es la sobrina mayor de Coca. Hace años se mudó con sus padres, que viven desde finales de los 90 en Ostia, un suburbio de Roma a orillas del Mediterráneo.
Tengo muchos recuerdos bonitos con Coca. Me acuerdo de cuando volvía de Turquía y nos traía un montón de dulces, ropa y juguetes. Siempre me llevaba con ella a donde quiera que fuera y la gente decía que yo era su hija, que me parecía a ella. Así que tengo muchos buenos recuerdos de ella, más como de una mamá que de una tía. Andra era la típica hija de emigrantes. Crecí con mis abuelos en un pueblito. Cuando mis papás vinieron a buscarme y me trajeron aquí, no fue fácil, porque tuve que dejar atrás a mis abuelos y los extrañaba mucho. Entonces mi vida cambió por completo. Esto es una gran ciudad, con mucha gente, todo era nuevo. No conocía el idioma, pero la verdad fue fácil aprenderlo. Veía dibujos animados. Sentí que quería quedarme aquí. Desde que tenía 15 años me gusta todo de este lugar. Cuando iba a Rumanía, me gustaba pasar allí un mes de vacaciones, pero no sentía que mi vida estuviera allí. Andra pertenece a la segunda generación de migrantes rumanos que hoy viven en Italia. Se adaptó rápidamente a su nuevo entorno. Terminó la escuela sin problemas y comenzó a ganar su propio dinero trabajando en el sector de la restauración. Trabajaba en un restaurante donde conocí al papá de mi pequeña. Antes de que naciera Giselle, trabajaba mucho aquí. Empezaba como a las 11, luego paraba al mediodía y descansaba en casa. Y a las 5 de la tarde seguía hasta la 1 de la mañana, dependiendo de hasta qué hora hubiese clientes. Así era, trabajaba duro, pero me gustaba. Andra fue gerente aquí hasta hace poco. Regularmente viene aquí para cenar con la familia de su esposo italiano. Ruggero, el papá de su hija, es el dueño del restaurante. Tíos, tías, sobrinas y sobrinos se juntan aquí con él. Hoy en día, la región de Vicas, en el norte de Rumanía, carece de gente joven. Según el último censo, las personas de entre 60 y 70 años constituyen el grupo demográfico más numeroso. En el asilo de Coca también trabaja desde hace algunos años su hermana mayor, Adriana, la mamá de Andra. Coca la trajo a Vicas, necesitaba urgentemente su ayuda. Adriana también vivió mucho tiempo en Italia. A los 24 años empezó a trabajar allí como cuidadora. La primera vez que fui fue porque mi esposo ya estaba allí. Me pidió que me mudara con él y al cabo de unos días encontré un trabajo cuidando a una señora mayor. Hace 12 años murió mi esposo y comencé a venir a casa 3 veces al año. Con esa costumbre empecé a pasar cada vez más tiempo aquí con Coca y al final decidí volver. Muchos dicen que no se debe trabajar con la familia, pero nosotras siempre nos hemos llevado bien. Cuando Coca y sus 2 hermanas mayores se fueron de Rumanía, el país estaba sumido en una grave crisis. Las grandes fábricas de la provincia cerraron y se perdieron la mayoría de los empleos. Pero Coca siempre tuvo el deseo de volver algún día. Me fui, pero mi alma se quedó aquí. En mi tiempo libre solo podía pensar en mi hogar. Aunque tenía a mi bebé conmigo, mi único pensamiento era volver. Todos me preguntaban por qué había vuelto, si allá me iba mejor que a la gente en Rumanía. Es importante tener el valor de volver a tu propio país y confiar en que aquí también puedes lograr algo. Su nueva vida aquí empezó con un recuerdo de Italia. Mi idea fue abrir una pizzería. Se me ocurrió que estando al lado de una escuela primaria, si hacíamos pizzas en porciones pequeñas, todos los niños podrían pagarlas. Y efectivamente, durante los recreos se formaba una larga fila aquí afuera.
Hacía tantas pizzas que todo este lugar se llenaba de ellas. Luego empecé a trabajar en el ámbito social. Mis hermanas decidieron volver a casa. Estaban convencidas de que podían trabajar conmigo. Cuando me fui de Italia, hicimos un plan para volver todas a casa, mantenernos sanas y estar cerca de nuestros padres. Y así fue como Coca regresó a Vicas en 2003, de vuelta al paisaje donde creció y al que tantos recuerdos le unen. Tenía unos vecinos que tenían 5 hijos. Los 5 están hoy en Italia. De aquel lado, otros 2 que vivían allí están en Tirguliu. El resto en Italia. Del lado de la colina de allá arriba, todos, sin excepción, están en Italia. Nadie se ha quedado aquí. Todos están trabajando en algún lado. Dicen que se van del país para ganar dinero y que luego regresarán, pero ya nunca más regresan. Lido di Ostia, cerca de Roma, es una auténtica colonia para los rumanos que viven en el extranjero. Aquí viven nada menos que 250,000 de los 6 millones de rumanos que han emigrado. A finales de los años 90, cuando Rumanía aún no formaba parte de la UE, los rumanos que ya habían encontrado trabajo y vivienda se convertían en un punto de referencia para amigos o familiares que también buscaban un nuevo comienzo. En esa época también llegaron aquí la Crameoara y su esposo. En aquel entonces era difícil. No se podía venir aquí simplemente con un visado. Hoy todo es más fácil. En Turín tenía un amigo que estaba en el país de manera ilegal. Fuimos a su casa, donde nos tuvo encerrados una semana. No nos dejaba salir porque si los vecinos nos hubieran visto, habrían llamado de inmediato a los carabineros. Después de una semana, dijo que ya no podía alojarnos más y que teníamos que buscar otro sitio. Antes de salir del país, yo había reunido en un pequeño cuaderno más de 10 números de teléfono de conocidos. En el tren llamé a todas las personas que conocía, pero nadie contestaba. Y cuando alguien lo hacía, me preguntaba, ¿por qué viniste a Italia? Ya sabes lo difícil que es aquí. ¿Qué haces aquí? En Roma vivíamos en la estación de tren y nos lavábamos en los trenes. Era la única opción que teníamos. Allí llamé al último número que tenía. Una persona a la que no conocía para nada. Era el esposo de una amiga, o sea, alguien totalmente desconocido. Y él me dijo, oye, solo puedo ayudarte con esto. Tomen un taxi y vengan a Inferneto. Aquí ya vemos qué hacemos. Luego, con la ayuda de esa persona, encontramos una casa y la acondicionamos. No teníamos nada. No me da vergüenza decirlo. Algunas cosas nos las dio la iglesia. Otras nos las dieron personas. Algunas incluso las sacamos de la basura. No me da vergüenza decirlo. Realmente empezamos desde cero. Cada vez que volvemos a nuestro país, es doloroso para nosotros, porque desde hace años siempre decimos lo mismo, solo un año más. Nos quedaremos un año más y luego regresamos, pero luego no logramos dar el paso para quedarnos allí. Es muy doloroso, sobre todo al despedirnos, cuando lloras sin parar. He perdido a mis padres y a mi suegro. Solo mi suegra sigue viva. Pero por los niños hemos vuelto cada año, para que conozcan nuestras tradiciones y no las olviden. El día de Coca empieza temprano con una taza de café. Un momento de tranquilidad antes de que empiece el ajetreo.
En la carnicería local compra carne para la parrillada que planea hacer hoy para los 80 residentes de su asilo. Después recoge medicamentos en la farmacia, también para los ancianos. Última parada, el supermercado. Como jefa, ella es responsable de todo, incluso de las compras diarias por la ciudad. Se considera parte del equipo y no tiene inconveniente en ocuparse de cualquier tarea. En el hogar de ancianos de Coca se le da mucha importancia al ejercicio. Cuando hace buen tiempo, todos salen. La actividad y la estimulación son parte normal de la atención aquí. Entre los residentes del asilo de Coca también está su propio papá, Matei Andonescu. Cada vez tiene menos memoria y sufre varios problemas de salud. Nacido en 1941, vivió los años de la emigración, cuando sus 3 hijas se fueron del país. No me gustaba nada ver que alguien de mi propia casa se fuera a otra parte del mundo. Pero sabía que mucha gente se había ido de la región y alguien me dijo que ellas estaban bien. Para los rumanos, una parrillada no es una comida cualquiera, sino una tradición viva. También pasa en Ostia. En casa de la Cramioara y su esposo Florin, todos se juntan al terminar la jornada laboral. Son plomeros, instaladores y cuidadores. Los más jóvenes aún están en formación. Florin prepara mici, un plato típico rumano a la parrilla que se cocina sobre una plancha. La naturalidad con la que se reúnen aquí no existía hace unos 25 años, cuando los mayores llegaron a este lugar. Pero en ese entonces tampoco pensaban que todavía hoy seguirían aquí. ¿Te acuerdas, Florin? Sí. En Ostia nos trataban como a los peores delincuentes. Nos llevaron a la comisaría central de Roma, donde nos detuvieron hasta medianoche. Nos encerraron a todos y nos dijeron que no podíamos volver a nuestra casa. La policía la selló y no pudimos volver a entrar. ¿Se quedaron sin casa? Prácticamente sí. El único que no acabó en la cárcel fue Florin. Lo llamé para pedirle que nos viniese a buscar a Roma, que pasase por casa a coger algunas cosas y encontrase otro sitio donde vivir todos. ¿En una casa rodante? Sí. Esa época fue realmente dura. Éramos muchos. Nuestros amigos, nuestros ahijados, mi hermana. Vivimos 12 personas en esa casa rodante durante unas 3 semanas. Sí, hoy nos reímos, pero en ese entonces era para llorar. Solo comíamos pollo. Sí, solo comíamos pollo a la parrilla porque no teníamos cocina. No teníamos nada. Nuestra parrilla era una carretilla con una rejilla encima. Pero quiero decirles que amo Rumanía. ¿Más que Italia? Sí, estuve 2 semanas y me sentí genial. Tenía todo lo que quería. Cuando regresas, te das cuenta de lo que realmente te gusta, ¿no? Los que nacimos allí, pero ellos... La tierra te llama. Hay algo que te atrae de vuelta. Pero no puedo ir a un país que me ha quitado a la persona que más quería. Quizás algún día vengas aquí. Quizás puedas estudiar aquí. ¿Por qué no te mudas aquí? No me gusta esto. No siento que pueda integrarme aquí. No me gusta. No me gusta el idioma. No me gusta la gente. Bueno, los romanos podemos vivir aquí como queremos, sí, pero prefiero quedarme allá y luchar hasta construir algo mejor, en lugar de venir aquí y sentirme perdida. Mira, a diferencia de ti, mis hijas, por ejemplo, no volverían a casa. Porque ellas nacieron aquí. No es eso. Ellas ven que la vida aquí es diferente. No sé cómo decirlo. Albergábamos esa esperanza en el corazón. Y no solo esperanza. Irnos era la solución. Que Dios nos bendiga.
También en Vicas, nada une tanto a los rumanos como una parrillada, ya sea en el extranjero o en su propio país. Coca lo ha preparado todo para disfrutar de una linda velada. También ella sabe que casi todos sus vecinos tienen hijos y nietos en el extranjero y los extrañan. En su ciudad natal, Vicas, que muchos han dejado por diferentes razones, Coca crea nuevos vínculos y brinda atención y cariño, especialmente a aquellos que, de otra manera, apenas tendrían a nadie. El trabajo casi nunca me cansa. Me voy a casa y me siento muy bien. Creo que nadie me ha oído decir nunca que esté cansada. Si haces lo que te gusta, nunca te cansarás. Coca está pensando en abrir algún día un segundo asilo, uno un poco más exclusivo, con alquileres más altos. Así se podrían compensar en parte los crecientes costos de este hogar y asegurar a largo plazo que todos puedan seguir viviendo aquí.